Ok, mi amor, pues qué gozo estar contigo aquí una vez más, compartiendo, teniendo este momento que honestamente ya estaba anhelando, ya estaba ansiando que llegara. Después de, ¿cuánto tiempo fue? 1 hora 47 minutos. 1 hora 47. Ok, esto fue lo que pasó. Como muchas familias, todas quisiera decir, hemos tenido un día bastante cargado de trabajo, de emociones, de cosas que hemos hecho el día de hoy y teníamos ya planeado grabar este episodio. De hecho, no sé si teníamos planeado grabar este episodio porque teníamos planeado grabar un episodio, pero realmente no sé qué episodio estamos grabando en este momento. No me quiero ir por la tangente, déjame terminar mi idea. Entonces, estaba casi ya decidiendo no sentarme aquí, irme a la cama a dormir y a apagar mi cerebro, pero tenemos un compromiso con ustedes, amigos, que están aquí compartiendo el día, bueno, esta noche con nosotros, cuando sea que lo estén escuchando, pero están compartiendo con nosotros. Espero que estén compartiendo con nosotros esta alegría. Y la verdad es que ya después de este tiempo que mencioné ahorita de 1 hora 47 minutos tratando de corregir los ángulos de nuestra cámara, porque sabrán que soy un director muy profesional o que básicamente no tengo idea de lo que estoy haciendo, terminaron exactamente donde mismo, como pueden notar. Después de probar 532 ángulos. 532 ángulos después estamos en el mismo lugar. Pero con la camiseta bien puesta, con el compromiso a flor de piel y con toda la actitud, con todas las ganas. Y la verdad es que estaba anhelando tener esta conversación. Quería sentarme, relajarme, platicar contigo y tengo una idea en mi mente de qué es lo que podemos compartir en esta noche, pero me gustaría que sea un tema relajado, que fluya una conversación relajada y que me compartas algunas cosas que ya escuché yo porque en la tarde me las compartiste, pero que las compartas aquí porque me pareció muy interesante la perspectiva que me estabas dando y de mucho ánimo. Entonces, digo, si para mí como hombre fue de ánimo eso que creo que vas a compartir ahorita, creo que para muchas mujeres también y parejas va a ser de mucho ánimo. Y solo voy a decir como el teaser de lo que me dijiste. No, sí, porque te conté muchas cosas, amor. Yeah. Recuérdame cuál parte quieres que comparta. Bueno, ibas como en la palabra 3727. Más o menos. Justo después de que llegué del trabajo. Y me decías que esto que estás haciendo, pues con lo que estás tratando de cultivar en tu relación con los niños y este podcast y las conversaciones y todo lo que estamos buscando hacer de la mano de Dios y nosotros como pareja, me decías que te gustaría que sea una bendición para ellos, que un día lo puedan recordar y que tú... No me estoy poniendo emocional, Es el pachuli. Y me decías que tú quisieras verlo más adelante, como que estas conversaciones o tener nuestras pláticas ya en privado, como sea, y cuando nuestros hijos estén grandes, acordarte de todo lo que hacían, de cómo iban y venían, de que no se cansaban en todo el día por amor de Dios. No se cansan nunca. Y qué bonito que me mencionabas esto de que un día nos vamos a acordar de todo lo que hacían y vamos a tener experiencias distintas con ellos. Vamos a estar caminando en otra situación, a otras personas influyendo, otras personas involucradas en nuestras vidas. Pero recordar estos años de niñez, estos años de nuestra juventud también, estos años de la vida que estamos viviendo aquí ahorita en este lugar en California, va a ser muy bonito. Va a ser muy... Lo pensé cuando me lo empezaste a mencionar, pero después durante el día estuve reflexionando y dije, wow, o sea, cuántos recuerdos bonitos estamos sembrando para que un día podamos gozarnos y disfrutarlo. Y Dios quiera que podamos tener muchos años para recordarlos y compartirlos. Entonces, esa es la patadita inicial de esta conversación que me gustaría tener contigo, porque justo la semana pasada pueden ir a nuestros episodios y verlos. Se van a dar cuenta, tenemos nada más uno. Entonces van a saber exactamente de cuál estoy hablando. Pero ese episodio
estamos hablando sobre cómo crear una cultura familiar. Ujú. Y eso que me mencionabas hoy me pareció muy bonito porque dentro de mucho de lo que dijimos en ese episodio, creo que nos faltaron muchos puntos que tocar. La verdad, no traigo mis notas y no traigo ni mi Biblia. Por eso te digo todo. Reprobado otra vez. Ajá, pues reprobado de nuevo. Pero perdí el avión, como usualmente me pasa. Estaba mencionando que dijimos muchas cosas, puntos, sí. pero no dijimos otras muchas cosas también. Sí, yo también pensé lo mismo. Es un tema grande. Yo estaba hilando como algunas cosas que me gustaría mencionar y que dije, ¿cuáles serían las bases o los principios que tienes que establecer como estratégicamente para que la cultura familiar se encamine hacia lo que Dios quiere que se encamine? Y fuimos muy claros en que la manera en crear una cultura familiar es tenerla fundada en la palabra de Dios. Sí. Esa es la manera de crear una cultura familiar en Cristo, es fundarla en la palabra de Dios. La palabra de Dios es todos los principios básicos y no tan básicos y esenciales para que tu vida sea una vida fructífera. La palabra dice que Dios quiere que nosotros seamos prosperados y que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Entonces, ¿qué otra cosa busca el hombre sino la prosperidad en su vida? Una prosperidad completa. Siempre, y lo voy a decir porque es bastante obvio, que siempre que hablamos de prosperidad, lo asociamos a algo económico. Pensamos que una persona próspera es una persona que económicamente tiene abundancia. Muchas veces esa es la verdad. Y yo creo que de la mano de Dios, como cristiano, es casi una regla que se cumple, el que tú camines en los principios de Dios y que seas diligente y que seas disciplinado, pero sobre todo que tengas una vida espiritual abundante, una vida espiritual verdaderamente conectada con Dios, va a repercutir en tu economía. Eso es cierto. Y no quiero decir que no es algo que se busca, eso no es prosperidad. Claro que no. O sea, la prosperidad esa es una pequeña parte. Pero Dios dice, yo quiero que seas prosperado así como prospera tu alma. Entonces, hay un proverbio que me gusta mucho que dice, creo que es el 21-24, si no me estoy equivocando. A ver, vamos a buscar. Pero dice que la vida de los justos, dice, es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Es uno de mis proverbios favoritos. Entonces, la vida del justo es así, como si no es ese, no me digas que no es. 21-24 no es. Vamos a probar. O 22-24. 22-24. Está ahí, si no el 32-24. Hoy el 32 te lo voy a deber. Sí sé cuál dices y siempre me lo dices, pero no es ese, amor mío. Pero sí dice así. Bueno, me gusta mucho. Con eso lo podemos googlear al rato, los ponemos ahí las notas, si no. Espero que lo haya dicho como es también. No, pero ese proverbio me gusta mucho porque te habla del caminar con Dios, que como decía Pablo, así como el hombre exterior se va deteriorando, el hombre interior sigue rejuveneciendo, sigue creciendo, se sigue fortaleciendo. Entonces, la vida con Dios es así. Conforme tú vas caminando con Él, aunque el hombre exterior se va deteriorando, tu hombre interior no vives experiencias, sino que tú sigues creciendo y sigues prosperando. Y ese proverbio me gusta mucho porque es una vida que yo anhelo para nosotros y para nuestra descendencia y los nietos y bisnietos y todas las generaciones que vayan a venir, que la senda de ellos sea como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Y cómo se consigue esto? Como mencionábamos en el episodio pasado, con la palabra de Dios siendo establecida en tu vida como el fundamento para que tú de ahí empieces a construir, como la misma Biblia lo dice, construyendo sobre la roca para que lo que sea que construyas permanezca y no sea como construyendo sobre la arena y cualquier viento o cualquier movimiento brusco te lo derrumbe, pues. Entonces, yo quería mencionar, bueno, ¿quieres aportar algo? Porque después de 17 minutos de apropiarme del intro, de apropiarme del micrófono, creo que te puedo ceder la palabra un par de segundos. Te queda uno. Un par de segundos. No, pues termina tu pensamiento y de ahí platicamos, retomamos. No, es que ya se terminó ese pensamiento. Tengo algunos más que agregar, pero sí, lo que quiero compartir es eso, que creando una cultura familiar va a ser evidente que tú vas a ser una persona próspera espiritualmente y evidentemente va a repercutir eso en tu vida práctica,
pero establecer una cultura familiar en Cristo es buscar la prosperidad de Dios para tu vida, ¿no? Y eso solamente se logra de la mano de Dios. Así es. Y ya. Ok. Bueno, lo que yo te platicaba en la tarde era que siento que cada día Dios nos está revelando más la importancia de esa cultura que debemos de estar creando como familia. Y lo importante, fíjate, yo esa parte no te la compartí, pero siento una carga grande, pero bonita, de que la mujer, sobre todo las mujeres que nos quedamos en casa, tiene un impacto muy grande sobre la cultura familiar por el simple hecho de que pasamos muchas horas en casa. Entonces, cada día Dios está poniendo fuerte en mi corazón el prepararme más para poder aportar más en eso aquí en la familia. Tú eres mi cabeza, tú eres mi líder y sacerdote de esta casa en general, pero lo que yo hago en mi casa, como dicen los proverbios, o sea, o con mis manos la edifico, la puedo destruir. Entonces, estaba sintiendo una carga muy grande, pero muy bonita, porque te estaba platicando que el día de ayer sentí que tenía como que un mini break, que casi nunca siento que tengo eso, pero no sé, algo de que la comida ya la tenía avanzada y decidí tomar una libreta, empecé a escribir algo que hace mucho tiempo que no hacía, que yo te he contado muchas veces que pues yo era muy fan de estar escribiendo. Siempre me ha gustado escribir, pero dejó de hacer muchos años. Y ahora que soy mamá, me di cuenta que me estoy perdiendo como de esa bendición, porque te dije que me gustaría documentar, no solamente por este medio, por el podcast y todo, sino por escrito, muchas experiencias que estoy viviendo con los niños, porque volteaba a verlos y pensaba lo que siempre te dicen, pero como que se volvió muy real para mí en ese momento, ¿no? Lo que siempre te dicen de que los niños crecen muy rápido, los años se pasan muy rápido, ya estos tiempos no van a volver, no van a regresar, vas a pasar a otra etapa, otra temporada de tu matrimonio, de tu vida como mamá, como papá. Total que pues me puse ahí a documentar unas cosas y pues sí como que me cayó el 20, como dicen por ahí, de lo importante que es tu ánimo y lo que tú traes a la familia como mamá. En este caso estoy hablando pues de mí personalmente. La actitud, todo eso que tú traes a la casa es lo que tú le estás enseñando a tus hijos. Obviamente ellos están aprendiendo de lo que tú haces. Ahorita son un copy-paste. Por ejemplo, Jaciel es el paste de Aarón, ¿no? Todo lo que él ve, él lo practica, él lo dice, o sea, todo, o sea, de verdad no estoy exagerando, es una grabadora. O sea, estamos jugando, estamos comiendo, estamos lo que sea, lo que diga Aarón, él también dice. Y si no lo sabe pronunciar como él, como Dios le da entendimiento, él también lo va a repetir. Entonces, estoy pasando como que por, no sé, como un momento de una revelación muy grande, así como muy pesada de qué estoy haciendo ahorita para aportar a esa cultura familiar, ¿no? O sea, cuál es mi comportamiento, cuál es mi actitud, cómo estoy, en qué tono de voz le contesto a los niños, cómo lo recibo. Por ejemplo, hoy salieron y cortaron 1500 flores de las plantas. O sea, me encanta porque vienen y me las traen, pero también estoy viendo la planta cada vez que se pone más triste. Entonces parte de mí es como que gracias, ya no cortas más flores. Pero como que esos momentos, ¿no? Como que de repente llegó un punto en que sí les dije como que, muchas gracias, pero ya no me corten flores. Y yo dije, después como que me sentí mal y dije, les estoy cortando las alas porque son bebés, son niños de 2 y 3 años, no entienden como que esa parte del deja la planta, la vas a destruir. Y a veces son momentos que simplemente tenemos que atesorar y guardarlos en el corazón y dejarlos ser niños y tener una buena actitud y decir, bueno, no importa que dejen a la plantita en pelona. Me llenaron mi cocina de florecitas que recortaron, ¿no? No sé si me estoy saliendo del tema, pero la verdad es que siento que son esos pequeños detalles del día a día que van creando esa cultura en la casa, ¿no? Y las mujeres siento que, sobre todo las que nos quedamos en casa, tenemos un gran papel que cumplir en ello. Ya, yo estoy de acuerdo y creo que eso precisamente es algo en lo que, fíjate, yo creo que Dios ha estado hablando a nuestro corazón en el mismo sentir, porque es algo en lo que yo he estado meditando por tiempo y últimamente un poco más. Y eso es algo también en lo que he tomado muchas decisiones junto contigo
en cuanto a mi vida práctica de todos los días y en cuanto a mi función como varón de esta casa y como papá, como esposo, ha sido en base a eso, como ese sentir, esas memorias, esa función de papá, de qué impacto tengo yo en la familia. Y con esto me estoy refiriendo a todo lo que tú y yo ya sabemos, en que eso impacta, por ejemplo, en el lugar en el que yo voy a decidir trabajar, impacta la iglesia en la que voy a ir, impacta los tiempos, cómo los voy a invertir cuando no estoy trabajando, impacta todo mi lenguaje, con qué me nutro, qué leo, qué busco para edificarme. Pues entonces, todo esto de la vida práctica del día a día debe ser influido por la cultura familiar que tú quieres y que esperas que se desarrolle durante generaciones. No solamente esta generación, que Dios quiera bendecirnos y que podamos heredar a ellos, a nuestros hijos, una relación con Dios, que podamos... claro, yo sé que una relación con Dios no se la voy a dar yo, pues evidentemente, pero que ellos puedan ver en su papá una persona que busca de Dios y que ellos empiecen a imitar. Así es. Para que ellos busquen su propia relación. Evidentemente yo no les voy a dar su relación con Dios, pero sí que quisiera impactarles en ese sentido. Quisiera impactarles en que vean a su papá, que es una persona que busca de la palabra de Dios, que tiene tiempos con Dios, que es una persona honesta, que busca un trabajo honesto, pero dentro de ese trabajo honesto que busca tener tiempo primero para su prioridad, la cual es, después de su relación con Dios, su familia, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto se nos pasó a hablar la vez pasada sobre la cultura familiar. Y esto que tú estás mencionando ahorita me parece muy acertado, porque es precisamente lo que yo estaba meditando. Si tú pierdes la visión, o sea, de que la cosa va a fluir durante años para que tú puedas crecer como persona y puedas impactar también a tus hijos, entonces te empiezas como a saturar y a sentir como que reaccionas ante situaciones en las cuales no deberías reaccionar, porque son, por ejemplo, conductas y situaciones que no van a cambiar de un día para otro, ¿no? Sino que tú tienes que trabajar, tienes que orar, tienes que entrenar, tienes que hacer muchas cosas, y Dios va a ir cambiando corazones, Dios va a ir cambiando situaciones, Dios va a ir haciendo muchas cosas, pero en ese ínter tú estás formando la cultura. Decíamos en el episodio pasado, es de manera imperceptible que se crea la cultura. Entonces, yo creo que en este punto es importante mencionar entonces dónde comienza para nosotros el crear esa cultura familiar. Yo creo que el primer paso, el segundo paso después de buscar una relación consistente con Dios, leyendo, meditando, aprendiendo versículos, teniendo tiempos de alabanza con los niños, eso es lo más importante. Sí. Pero en un sentido práctico, yo creo que lo segundo más importante, ahorita que hablabas de tu papel como mujer en la familia, como mamá y como esposa, es determinar qué tipo de relación tenemos tú y yo delante de Dios. Porque el hecho de que tú y yo estemos viviendo en esta casa y que nos hayamos unido, hayamos hecho votos matrimoniales y todo, la ceremonia que se hizo para que nos uniéramos, es solamente la parte evidente de lo que realmente debe haber en nuestro corazón, el cual es un pacto con Dios en medio de nosotros como esposo y esposa, pero una relación de tres. Tú, Dios y yo, los tres en una relación. Entonces, de ahí yo creo que parte todo para que podamos empezar a crear una cultura verdaderamente cristiana, verdaderamente arraigada, para que nuestros hijos puedan también crecer saludables y puedan a su vez ser impactados y desarrollarse de manera sana. ¿Por qué creo así? Porque yo creo que de la relación que tú y yo tengamos como esposo y esposa se va a desprender todo lo que trabajamos todos los días, todos los planes. En eso vamos a basar nuestros planes, por ejemplo. Si Dios está en medio de nosotros, nuestros planes, por ejemplo, profesionales y económicos no van a ser lo que queramos nosotros, sino que vamos a poder entender lo que Dios quiere para nuestras vidas. Así es. Si Dios está en medio de nosotros también, por ejemplo, nuestra salud física no va a ser lo que tú y yo decidimos, ni lo que las redes sociales nos enseñan, ni lo que aprendemos en internet, sino que qué es lo que Dios dice en su palabra para mantener una persona saludable y prolongar sus años. La Biblia dice que tus días serán alargados no solamente por comer bien y hacer ejercicio. O sea, no, la Biblia dice que tus días serán alargados si tienes un corazón contento, por ejemplo. ¿No? La Biblia dice que si eres obediente como hijo, tus días serán prolongados.
Eso es el primer mandamiento con promesa. Entonces, son muchas cosas que si Dios está en medio de nosotros vamos a poder implementar y vamos a poder comprender. Pero que si tú y yo vemos esta relación como simplemente algo práctico, vivimos juntos, compartimos cuentas, tú te encargas de la casa, yo traigo el pan y, o sea, suena como todo muy frío, muy práctico, muy, no sé, o sea, no tengo una palabra para describirlo, pero como muy impersonal, así. Pero si Dios está en medio de nosotros y entiendes que esto es un pacto para siempre delante de Dios, con Dios como centro del pacto y como tu ayudador, la cosa es completamente distinta. Así es. Porque Dios habla mucho sobre los planes, dice los planes de bien que Él tiene para nosotros. Entonces, como pareja vamos a empezar a buscar esos planes de bien para nosotros y para nuestra familia. Entonces, el primer paso es entender, yo creo, para crear tu cultura familiar, es entender que tu relación con tu esposo y mi relación con mi esposa no es una relación como cualquier otra relación, sino que es la segunda relación más importante después de la relación que puedes tener con Dios. Es la relación más importante, porque no es una relación de persona a persona, es una relación de uno mismo. La Biblia dice que tú y yo somos una sola carne. Dios nos unió para siempre hasta que Dios por la muerte nos separe, como se dice en la ceremonia. Pero Jesucristo dijo, lo que Dios unió no lo separe el hombre. Entonces Dios nos unió. Ya no es Ana y Oscar, esposo y esposa, sino que es, no, lo dije al revés. Ya no es Ana y Oscar, esposa y esposo. Yo soy el esposo, En esta relación me toca a mí ese título. Pero, sino que es una sola carne. O sea, somos uno mismo. De ahí parte todo. De ahí empieza entonces. Sí. Es que es muchísimo. O sea, es muchísimo de lo que se puede hablar y lo que se puede trabajar. Pero ese es el primer paso, creo. Entender que nuestra relación no es de persona a persona, sino es de uno mismo delante de Dios y que no se va a acabar. Ese es el paso más importante. Esto no se va a acabar hasta que Dios en su tiempo decida que, no sé, que Él viene por su iglesia o que cada uno parta a la presencia del Señor y, ¿verdad? Él tiene sus tiempos, pero en esta tierra esto va a seguir contra toda circunstancia, contra toda situación. Imagínate los niños entendiendo eso, viviendo eso y experimentándolo todos los días. Creo que es uno de los impactos más grandes que ellos pueden tener porque ahora con esta sociedad, o sea, como está y la poca validez que se le da a la unión matrimonial en todas las esferas, digo todas las esferas, incluso lo voy a decir como yo lo percibo, esto es un pensamiento personal, pero incluso en el cristianismo, o sea, el matrimonio delante de Dios en el cristianismo muchas veces se menciona, como te decía ahorita, una relación que hay que cuidar, una relación que es delante de Dios, una relación que hay que buscar crecer, que Dios quiere bendecir. Sí, muchos términos que son válidos, pero pocas veces yo escucho que es una relación para toda la vida, que no es una relación de persona a persona, que somos uno mismo y que no hay absolutamente nada que yo como hombre pueda hacer que no te vaya a impactar y no hay nada que tú como mujer puedas hacer de lo cual yo no sea responsable. Entonces ya la cosa cambia. O sea, ya suena muy distinto. Si Dios te quiere bendecir, si Dios quiere que seas sano, que tengas hijos, sí, pero Dios quiere que uno comprenda cuál es su rol dentro de esta relación. Como decías tú, tu rol como mamá, yo mi rol como papá, tu rol como esposa y mi rol como esposo. Y ese es el segundo paso del cual yo quería hablar sobre la cultura familiar. El primero es comprender que esta relación es de uno mismo, que Dios está en medio. Y el segundo paso es comprender que Dios tiene roles y funciones para cada uno, que Él ha determinado y que no nos corresponde a nosotros como hombre o como mujer determinar si queremos aceptarlas o no queremos aceptarlas. Los roles y funciones que Dios predeterminó para los esposos en el matrimonio se van a cumplir, seamos negligentes o no, seamos disciplinados o no. Por ejemplo, ¿quieres que siga hablando? Sí. Ok, porque ya me apropié del micrófono de nuevo, pero déjame termino este pensamiento. Yo, por ejemplo, como esposo, Dios dice que yo soy la cabeza del hogar. Y muchas veces yo te he mencionado que cuando yo medito en ese pasaje y cuando lo leo, primero dice que Cristo es mi cabeza y que yo soy la cabeza tuya. Y Él dice que yo debo amarte como Cristo amó a su iglesia. Entonces siempre te digo que
me tiemblan las piernitas cuando entiendo la responsabilidad, o puedo entender un poco de la responsabilidad que es el ser la cabeza de este hogar. O sea, la cabeza es la que determina la dirección, la que recibe de Dios esa comunicación para poder entonces pasarla a ti y luego a los hijos. Pero sobre todo la cabeza es responsable, o sea, responde por cualquier situación que haya en esta casa. Entonces, yo sea una cabeza disciplinada, una cabeza sabia, una cabeza entendida que busca el bien para su esposa, que busca el bien para sus hijos, o yo sea una cabeza negligente que me hago el oxiso, el que no oigo y no hago lo que tengo que hacer, a fin de día soy cabeza. ¿Me explico? Entonces, yo no puedo escapar del rol que Dios predeterminó porque Dios lo habló en su palabra y todo lo que Dios dijo se va a cumplir. O sea, no hay manera que el hombre pueda escapar de la voluntad de Dios porque puedes ser una cabeza negligente, pero no puedes no ser la cabeza. Puedes ser una cabeza disciplinada y entonces cumplir el propósito de Dios para la vida tuya y la de tu esposa. Pero entonces el segundo paso para crear esa cultura familiar es poder establecer, de acuerdo a lo que Dios dijo, los roles de esposo y esposa en el matrimonio y poder caminarlos y poder funcionar en eso para que ese caminar saludable impacte a los hijos. Exacto. Ajá. Y ellos puedan, por ejemplo, tenemos ahora 2 varones, ellos puedan entender el rol de varón como ellos van a tener algún día cuando crezcan y Dios les dé esposa y los bendiga. O si tenemos alguna niña en algún momento, pues que ella comprenda que no falte ese comentario, amigos. Que el rol de esposa que Dios le va a dar también en su tiempo. Y que lo vean a través de nosotros. A través de mí como esposo y a través de ti como esposa. Y eso lo ven a través de los detalles. O sea, ahorita estamos en una temporada en donde nuestros hijos son muy pequeños, tienen 2 y 3 años. Pero la verdad es que yo no sé si todos los papás experimentan esto. No creo que mis hijos sean súper extraordinarios, aunque a mí me gusta pensarlo porque son mis hijos, pero son extremadamente inteligentes. Captan muchas cosas y aún a esta corta edad de 2 y 3 añitos entienden muchas cosas. Entonces, ¿cómo reflejamos esos roles en nuestra casa? Porque ahorita a esta edad están siendo directamente impactados, como tú dices. O sea, vienes, te acercas, me das un abrazo, me das un beso y me acuerdo, no sé, yo creo que hacía ya casi un año o un poquito menos de un año, que, o sea, en aquel tiempo Jaciel solo tenía 1 añito, pero rápido entendió, porque él lo empezó a decir también, que Aarón empezó a decir como que, papá, como que no le gustaba. Tú sabes, como el típico celillo de los hijos, ¿no? Cuando los papás se están abrazando o haciendo cariños. Y fue cuando tú me agarraste y le dijiste, ella es mi esposa. Esta es mi esposa. Y me acuerdo que Aarón se quedó así como con una cara así de ¿qué? No entiendo. Y como que no. No, esa vez no. Esa vez lloró Aarón. Sí, es cierto. Porque me dijo, papá, ¿por qué la abrazas? Sí, es cierto. Dije, porque es mi esposa. Es mi esposa. Y me dijo, no, esta es mi esposa, me dijo. Sí, es cierto. Yo le dije, no, ella es mi esposa. Yo la traje. Y empezó a llorar con un sentimiento. Sí, es cierto. Y yo le dije, papá, ven, me lo quise abrazar. No, estaba devastado. Muy afectado. Sí. Y le dije, ¿es tu mamá? O sea, todavía es tu mamá, pero es mi esposa. No, que es mi esposa. Ok, le dije, es tu esposa. Así pasaron algunas ocasiones, ¿no? Algunas interacciones fueron así como que es mi esposa y así como que ya después entendió y Jaciel captó súper rápido. Y ahora me da risa porque Jaciel, o sea, 2 años en su voz toda de bebecini, o sea, que nomás nos ve haciendo los cariños de que... Cariños tiernos. Papá, esta es tu esposa. Sí, esta es tu esposa. ¿Esta es tu esposa, papá? Es como pregunta, ¿no? Como que, papá, ¿esta es tu esposa? Sí, por okay. Eso la abrazas. Ok, sí la puedes abrazar. Okay. Sí, puedes abrazarla. Entonces, en cosas tan sencillas, en estos detallitos, o sea, los niños ahorita están siendo directamente impactados por nosotros. Están conmigo todo el día. Aarón no toma siesta, así que yo estoy con él 12, 13 horas al día. Entonces, ¿qué estoy haciendo en esas 12 y 13 o 13 horas del día con él? ¿Qué estoy hablando contigo? ¿Qué tipo de cosas te estoy demostrando? Me acuerdo que hace unas semanas como que empezaste a ser como más intencional con ciertas cosas, las cuales obviamente son bonitas y siempre se deben de hacer, pero yo lo aprecio mucho porque entendí rápidamente el propósito de gracias por la comida, amor, estuvo
muy rica. Simplemente el darme las gracias o comentarme algo sobre la casa o sobre la comida. Y eso se me hace bien bonito porque son cosas que los niños están escuchando y como tú dices, algún día ellos van a ser varones, líderes y cabezas de su casa. Y qué bonito que ellos puedan llevar esas frases y esas actitudes a sus esposas. O sea, sus 2 y 3 años ya las están escuchando, las están reconociendo. Hace como 2 o 3 semanas que estaba limpiando el baño y ya salí, todo terminé. Aarón entró al baño y así, o sea, gritando, ¡guau, mamá! ¡Qué bonito limpiaste el baño! ¡Muchas gracias! Y yo eso no lo he escuchado de nadie, sino que fue algo que verdaderamente le nació, o sea, que le impactó y eso, no sé, eso me llenó el corazón porque dije, o sea, los niños están realmente fijándose en todo, están viendo todo, están dándose cuenta de lo que está haciendo mamá. Hace unos días vi una imagen en redes sociales que decía, no podemos esperar esto de los niños o de nuestros hijos si ven esto, ¿no? Y había ciertas imágenes. Y una de las imágenes estaba, pues, la mamá en el celular. O sea, no podemos esperar que los niños no estén en la tecnología, en la tele, en nuestro... De que no les queremos inculcar eso, pero si ven a mamá haciendo eso todo el día o constantemente, pues entonces... necesitamos predicar con ejemplo, ¿me explico? Entonces, en todo esto de los roles es algo tan importante y son esos detallitos cotidianos de todos los días que tenemos que inculcarles a los niños, ¿no? Aún siendo pequeños, te digo, no se desanimen porque ellos están aprendiendo desde el momento que llegan a nuestras vidas. Y uno aprende también, o sea, aprendes mucho de ellos. Sí. Ahorita que mencionabas sobre las palabras de gratitud, por ejemplo, y los comentarios, pues, que a veces olvidamos mencionar. Yo tengo muy grabado un consejo que una vez me dieron que dice que la instrucción edifica, pero el ejemplo arrastra. Uh-huh. Entonces, el hecho de que uno sea agradecido, por ejemplo, yo contigo, el mencionarte, hey, gracias por esta comida, qué rico, impacta a los niños. Sí. Pero evidentemente el primer impactado, antes que tú, soy yo. Sí. O sea, si uno tiene gratitud, si uno es agradecido, entonces como que alcanzas a recibir la bendición porque casi te estás hablando a ti mismo diciéndote, hey, mira lo que hace por ti. Uh-huh. O sea, mira qué rico te cocinó. O sea, mira qué rico que te atiende de esta manera, que tiene la casa así, que aún con las cargas de todos los días y que a veces los tiempos ajustados y lo que sea, se preocupa por ti. Entonces, el hecho de tú verbalizar la gratitud de lo que estás sintiendo por la persona, en este caso tu esposa, que te está atendiendo, te hace ser muy bendecido. O sea, te hace realmente abrir los ojos y darte cuenta de, a veces damos por sentado. Bueno, yo personalmente doy mucho por sentado todo lo que recibo durante el día. Uh-huh. Y ahorita que mencionabas de los niños que aprenden de ti, yo aprendo mucho de ellos también y cómo ellos son rápidos para perdonar, por ejemplo. Sí. Son tiernos, son sencillos, o sea, se emocionan con cualquier cosa. Sí. Cómo son... también cómo son para con Dios, por ejemplo. Su fe es muy sencilla. Aarón, cuando se enferma, por ejemplo, que te dice, no, mamá, pero estoy bien porque Cristo me va a sanar. Ay, sí. O sea, y lo sana. Sí. ¿Cuántas veces has experimentado la sanidad de Dios en su algún enfermedad? Día compartiremos eso porque está bien impactante. Pero ha sido impactante, es bonito. Que él usa palabras a veces que nosotros no le hemos enseñado y le llamamos el pequeño profeta. Sí. Aarón. Sí. Pero... qué importante esto que mencionas, el ser agradecido, el tener gratitud, el poder verbalizar y poder ser intencional con lo que sea que estás pensando, sintiendo. Sí, puedes ser muy agradecido en tu corazón, pero si no lo verbalizas, si no lo externas. Sí, creo que esa es la palabra, ¿no? Sobre todo en esos tiempos, como tú dices, que siempre estamos corriendo o que a lo mejor mamá y papá ambos trabajan o nos dejamos llevar por las tareas de todos los días, ¿no? De las responsabilidades de cada uno, obligaciones. Y creo que esa palabra ha impactado mucho nuestra vida estos meses, ¿no? El ser intencional. Como que siento que era una palabra que conocíamos, existía en nuestro vocabulario, pero muy rara vez lo usábamos, como que hasta ahorita nos cayó como de peso y se ha vuelto como la palabra de nuestra familia, ¿no? Ser intencional con todas las cosas, con todas nuestras actitudes, nuestras palabras, y creo que eso es lo que ayuda a impactar ahorita lo que es nuestra cultura familiar, ¿no? Ser intencionales con las cosas
más pequeñas, desde las más pequeñas hasta las más grandes. Y así es como se vive. En lo práctico, así es como se vive. El realmente recordarte, el verbalizar las cosas, decir las cosas en voz alta. Los niños siempre están escuchando. Les repito, siempre están escuchando, porque no sé qué pasó el otro día que nos volteamos. Que Aarón nos dijo el domicilio de mis tíos, que empezó a decir, no hay que decirlo, pero dijo la numeración. Y así de la que calle, número. Estaba caminando y 52, 43, calle de como no sé qué. P. Sherman, Wallaby 412. Sí, así. Y nosotros así en que es en serio, pero ¿cómo se aprendió eso? Porque el guardia nos pregunta al entrar ¿a dónde viaje vamos? A Mexicali. Y yo pero ¿cómo se la sabe? Porque yo cada vez le doy una dirección diferente. Ya sé, siempre yo no me la sé. Siempre te la estoy corrigiendo. Pues no sé, pero los niños siempre están escuchando. Así que cuidado con lo que se dice, porque... Esto de ser intencional es una palabra que antes me rehusaba a utilizar porque se escucha tanto y yo creo que a veces se emplea fuera de contexto. Pero sí es muy importante. O sea, últimamente yo lo he usado mucho porque estoy buscando ser muy intencional con muchas cosas. Entonces, es el tercer punto del cual quería hablar. Qué bonito, mi amor, que estamos tan conectados. Porque no hablamos en todo el día. Ya ansiaba sentarme a hablar contigo aquí. Y hemos ido como fluyendo en esta conversación, pero precisamente ser intencional después de establecer como fundamento la palabra de Dios para tu vida y para tu casa. Y de reconocer que tu pacto con tu esposa es para siempre y que es una sola carne hasta que Dios por la muerte nos separe. Y después conocer y entender los roles y funciones de cada uno. Bueno, cuando los conoces, lo que sigue es ser intencional en su cumplimiento. Porque hablábamos ahorita de ser diligente o ser negligente en la función como marido, por ejemplo. El podcast pasado hablamos mucho sobre la relación con Dios y sobre cómo cuando tú te buscas estar de la mano con Él y buscas como poner la palabra para que sea tu meta hacia la cual vas a caminar, queriendo crear tu cultura familiar, el soplo del Espíritu va a venir y te va a empezar a guiar y te va a ayudar, ¿verdad? Pero yo me quedé meditando en eso. Y ahorita que hablamos de las funciones, precisamente quiero hilar esos dos pensamientos. Sí va a venir el soplo del Espíritu, sí Dios te va a ayudar, pero no va a pasar automáticamente muchas de las veces. Sí. Entonces, yo quería comentar eso porque en el episodio pasado hablaba sobre cómo Dios te va a guiar y sobre cómo Dios te va a dar su aliento y te va a seguir y te va a ayudar a que sigas animado y sigas caminando hacia la meta, siempre y cuando estés seguro de que tú quieres establecer para tu vida su palabra y todo esto, ¿no? Pero me quedé pensando y yo creo que hemos pecado muchas veces como cristianos, quiero decir, y voy a hablar por mí personalmente, he pecado muchas veces como cristiano, esperando ese estruendo impactante que te va a impulsar y te va a ayudar a hacer lo que Dios quiere que hagas. Y la palabra caída del cielo, ¿no? Sí. Ajá. Entonces, híjole, para mí personalmente mi experiencia ha sido que 99% de las veces ese estruendo no va a llegar. ¿Por qué el Espíritu Santo, que es sutil como una paloma, sería estruendoso? No sé, podría ser. Ahora no sé si existe, pero haría ese estruendo en tu vida en una situación trivial, en una situación de la cual Dios te habló en su palabra, te la dejó por escrito, te ha hablado constante y consistentemente. Te ha hablado constante y consistentemente y tú estás esperando que el Espíritu te posea y te empiece a mover los pies para que camines en él. Tú, me refiero a Oscar Sandoval, ¿verdad? O sea, estoy hablando de mí. Entonces, con los roles y funciones, una vez que los conoces y una vez que decides que los vas a establecer para tu casa y que vas a caminar en ellos, lo que sigue es ser muy intencional y saber que el Espíritu Santo no va a llegar y te va a mover las manos y los pies, ni te va a mover la lengua para que seas agradecido con tu esposa, por ejemplo, en mi caso. Sí. Entonces, lo que va a pasar es que tienes que ser intencional y activar en función de eso, o actuar en función de eso, y empezar a caminar sobre el rol que Dios te ha llamado. Hablamos de ser negligente o diligente. Bueno, la diligencia no va a nacer por sí sola, porque la Biblia dice que los pensamientos del diligente, dice, tienden a la abundancia, ¿no? Entonces, pues sí, tus pensamientos tienden a la abundancia, pero la abundancia no llega por pensar en ella, pues. Entonces,
tienes que empezar a caminar en eso. Y hoy precisamente en la mañana estaba escuchando un podcast, una prédica creo que era. Pero de todo lo que se habló me impactó una cosa en la cual precisamente he estado meditando en este tiempo. Y hablaba esta persona que estaba ahí en el podcast, decía que él ha pasado situaciones y que ha entendido esta parte de ser intencional, esta parte de que muchas veces Dios te va a esperar y va a ser paciente contigo para que empieces a caminar y accionar en lo que Él ya te ha estado hablando y no va a pasar ese estruendo, ese soplo que te va a levantar y te va a empezar a... No sé, hay mucha confusión en el mundo en general, ¿verdad? Pero sobre todo donde no debería de haberla hay en la iglesia cristiana. Sí, en creer que vas a estar ahí, que Dios te va a mover. Dios te está hablando, o sea... Yo creo que como cristiano pues debes empezar a caminar y empezar a recibir. Una vez voy a cortar este pensamiento que estaba hablando porque vino esto muy importante a mi mente. A ver. Una vez mi pastor en Mexicali me compartió una historia de la Biblia de cuando el pueblo de Israel estaba cruzando el Jordán y que dice que Dios les dijo que todos los soldados metieran el pie mojaran su pie en el, creo que era su dedo del pie en el río. Y dice que ellos tenían temor de cruzarlo porque había corriente, pues. Entonces, que metieron su pie en el río y dice que cuando tocaron el río con su pie, el río se detuvo como en un montón de aguas atrás. Entonces ellos pudieron cruzar. Y Dios así es muchas veces contigo, que mete tu pie y la situación va a empezar tú vas a empezar a recibir la bendición y vas a decir, ok, es por aquí. Y vas a empezar a dar. Y Dios te va a empezar como a dar ese pequeño refuerzo positivo de que puedas caminar en función de eso. Entonces esta persona decía sobre ser intencional en el podcast que escuchaba en la mañana, decía, a veces, como él es pastor y hace muchas cosas, es pastor de jóvenes y luego de su iglesia y hace muchas cosas, decía, a veces el mundo te va a decir que está bien para ti llegar a tu casa, desactivar tu cerebro y tirarte a ver una película o tirarte en el sillón y no hablar con nadie o comer hasta que te llenes y que tu ansiedad se disipe con la comida. Me decía, tienes todo el derecho, o sea, has trabajado todo el día, has estado esforzándote, estás muy cansado, pero que tengas ese derecho de acuerdo al mundo no quiere decir que eso es lo que tienes que hacer, pues. Entonces él decía que una vez él, a su vez, recibió un consejo de su pastor que le dijo, ok, en tu carro tienes que traer varias gorras, ¿no? Y cuando te vayas al trabajo, te pones tu gorra de trabajo y te vas a trabajar. Y cuando salgas de tu trabajo y vayas a tu iglesia, te quitas tu gorra de tu trabajo y te pones tu gorra de iglesia y te vas a tu iglesia a hacer lo que tienes que hacer. Pero ya cuando acabes toda tu función y tengas que ir a tu casa con tus hijos, te quitas tu gorra de iglesia y te pones tu gorra de papá. Y tienes que ser el papá más divertido. Sí. Y decía, esto fue lo que más me impactó, decía, te aseguro que las ganas de llegar a tu casa y jugar con tu hijo y aventar la pelota y perseguirlo por el patio no van a llegar. O sea, vas a estar cansado. No vas a querer hacerlo. Tienes que hacerlo. Pero vas a ver tu gorra y vas a decir, soy el papá. Sí, soy papá. Y soy el papá divertido. Entonces, en la intencionalidad que tienes que buscar es cumplir tus roles como esposo, como esposa, como papá. Cuesta trabajo, cuesta esfuerzo y cuesta ser intencional. Y yo creo que con la práctica ya solito se vuelve pues un hábito y después eso se vuelve algo en lo que realmente disfrutas. Yo creo que tenemos que darle la oportunidad de hacerlo así, ¿no? Porque como tú dices, a lo mejor llegas muy cansado, fatigado, con mil cosas en la cabeza, pero, o sea, por ejemplo, ponerte la gorra de papá, de esposo, o sea, realmente se supone que el hogar es tu refugio, es tu lugar donde vienes a descansar, vienes a gozarte y volvemos a lo mismo, o sea, vienes con tus hijos que tienes que recordar que estos años ya no van a volver. Estas palabritas, estas pequeñeces, de esas cosas que nos hacen reír, a veces enojar, o sea, no van a regresar. Entonces, se trata también como de poner todo eso en práctica y creo que lo vas aprendiendo poco a poco y sí te llena de gozo. O sea, no es como que, híjole, hay que fingir y hay que darle. O sea, ser intencional creo que te lleva eventualmente a ese punto de gozo y de una satisfacción, porque es lo que realmente tenemos que estar haciendo. O sea, ese es nuestro deber. Solo que siento que también mucho por nuestros tiempos modernos se nos han dicho pues a veces hasta lo contrario, ¿no? Llega a tu casa, ponte en el teléfono o ponte la serie o lo que sea, te lo mereces, has trabajado, has luchado, sí, échate. Pero, o sea, ¿de dónde salió ese pensamiento? ¿Sí me explico? Siento que con los años se ha ido eso como que
distorsionando. Yo ahorita que lo estás platicando, lo relacioné a algo, ahorita que lo estás platicando, eso no me lo habías contado, y me lo apliqué a mí misma porque tenía meses, y a veces que yo vengo a ti y te digo, amor, es que tengo meses orando por esta situación, ¿no? Yo tenía meses simplemente orando a Dios por sabiduría para saber cómo dirigirme a los niños, en tiempo de disciplina, de corrección, y que Dios me diera pues esa sabiduría, pero también templanza. Siento que en ese tiempo mi palabra, sí, la palabra mágica para mí era templanza. Ani necesita templanza. Y yo le rogaba a Dios, Dios, dame templanza. Y sentí como que caí como que en esa situación que tú me dices de ¿por qué no me ha caído la templanza del cielo? Señor, ¿por qué no me has mandado la templanza, Señor? ¿Dónde está? Dominio propio. Mi palabra en ese tiempo era templanza y dominio propio. Incluso empecé a verbalizarlas porque yo me lo decía en voz alta y Aarón la aprendió y le expliqué lo que era el dominio propio porque creo que ambos estamos en situación de necesitar dominio propio. Y no sé si te acuerdas de lo que me dijo una vez. Sí, me acuerdo que te dijo. De que, Aarón, ¿por qué no tienes dominio propio? ¿Qué no tienes dominio propio? Y él contestó, no, se la llevó Jesús al cielo. Y yo dije, palabra verdadera has dicho, se ha llevado pues pídesela de regreso, pídesela que te la dé de vuelta. Total que yo estaba en esa situación que, o sea, estaba esperando como que esta cosa mágica que sí, el Señor me va a contestar y me va a mandar la templanza, no sé, por medio de, no sé, con un estruendo, así como tú lo dices, ¿no? Y realmente, o sea, cuando me apliqué, cuando me puse a hacer lo que tenía que hacer, o sea, ser intencional, levantarme temprano a leer, orar constantemente de manera, o sea, genuina, entendí que la templanza viene a través de ese proceso, o sea, viene de esa manera. Entonces, dejemos de esperar y como que, no sé, entre tanta cosa que vemos ahorita en redes sociales, o sea, otra vez volviendo a la iglesia cristiana y con los cristianos, siento que vemos tantas prédicas y tantos como speeches, ¿no? Son sermones de motivación y es como que mucho verbo y te emocionas los 30 segundos que dura el reel o lo que hayas visto. ¿Y después qué? O sea, viene... Eso es lo que nos ha provocado como ese círculo vicioso de buscar esa dosis de dopamina fácil, pues. Irte a ver un video en vez de leer un libro es mucho más sencillo. Sí. Irte a comer una torta grasosita, bien carnosa, ahorita a las 11 de la noche, yo con esta hambre, es más satisfactorio que una ensaladita fresca con sus pepinitos y toda la cosa, que a la larga te va a hacer sentir mucho mejor, ¿verdad? Sí. Y ahorita que mencionabas sobre los niños y sobre esos tiempos cuando tú puedes compartir con ellos, precisamente es el cuarto, ¿cuántos van? 4 o 5, cuarto punto que quería mencionar sobre después de ser intencional, es comprender que en ese caminar en obediencia, cumpliendo la función que Dios te llamó a hacer como papá o como mamá, es cuando recibes la mayor gratificación. Porque decíamos ahorita, no podemos escapar de los roles que Dios determinó para el hombre y mujer y para, en general, cómo él fundó el mundo y cómo ha fundado las reglas para la sociedad, y, en fin, todas las cosas. No puedes escapar. Puedes no cumplirlas, pero no escapas de sus consecuencias, por ejemplo. Así es. Y así como con esas leyes, ese diseño con el cual Dios te creó, puedes cumplirlo o no, pero no escapas de él, pues. Entonces, el hecho de que no lo cumplas no te hace que no lo necesites. Y me pasa mucho a mí por ejemplo, con los niños que te contaba ahorita lo de ponerte la gorra de papá. A veces no es que no sea motivante el sentarte con ellos y compartir o ir a jugar, pero uno está cansado, pues uno está fatigado. Sí. Tienes otras cosas que hacer, o sea, tienes que editar tu podcast, tienes que crear tu canal de YouTube, tienes que hacer muchas cosas como arreglar tus luces durante 1 hora y 47 minutos, es necesario. Por ejemplo. Pero dentro de todo eso, me pasa mucho a mí que cuando yo no comparto con ellos sus tiempos, los cuales usualmente comparto, después no sé por qué, en el momento, pero meditando me doy cuenta que me siento mal por no haber hecho lo que tenía que haber hecho. Sí. Entonces, si yo, por ejemplo, no me siento con ellos a leer su libro de las 7 de la noche y no comparto con ellos y no tengo la conversación antes de que se vayan a dormir, al día siguiente algo me está molestando. Algo no está bien. O sea, no, me levanto bien, me levanto
o sea, saludable, contento, lo que tú quieras, pero hay algo como que algo percibo dentro de mí. O que es que estoy fuera de la rutina de la cual Dios me ha llamado que tengo que hacer. Pues, o sea, tengo que compartir con ellos. Sí. Llegué del trabajo, tengo que jugar con ellos, tengo que buscar tener esa relación. Pues, y si pasan un par de días o 3 en los que yo estoy ocupado, o que salgo más tarde del trabajo, o que, en fin, cosas que pueden pasar y esa relación se empieza a ver como fracturada, se empieza uno a sentir como negligente en esa área. Dentro de ti lo empiezas a sentir como que el radar te empieza a decir no está bien lo que estás haciendo, pues. O me empieza a decir a mí no está bien, está faltando esta parte la cual Dios te ha marcado, que es el tiempo para tu familia, para cumplir. Entonces, después de ser intencional, uno debe entender que tiene que ser intencional en cumplir lo que Dios le está pidiendo, porque en esa intencionalidad vas a recibir la recompensa que no te estás imaginando. Como decíamos ahorita, comerte esa ensalada no se ve tan apetecible porque tienes mucha hambre y tu cuerpo quiere, naturalmente pide una grasa, pide el carbohidrato porque está en modo supervivencia, quiere comida, ¿no? No se ve atractiva la ensalada, pero si eres intencional en comértela y en cuidar tu salud, después vas a recibir la recompensa. Y vas a entender, eso era lo que tenía que hacer. Eso era lo que tenía que haber hecho. Entonces, igual con tu función como esposo, como esposa. Y en ese accionar, en ese intencional y en ese saber la recompensa, después ya puedes hablar a tus hijos y decirles, hey, un día vas a ser un papá y vas a estar cansado, pero vas a tener que guardarte tu cansancio y recibir la bendición de Dios por compartir con tus hijos y con tu esposa. Y desde esa experiencia les puedes hablar y decirles, haz esto como yo estoy haciendo porque ya entendí que esta es la recompensa. Esa es nuestra fe y yo creo que, que eso es lo que va a pasar y es triste, pero lo escucho mucho y a mí en lo personal no me gusta como que es un sacrificio. Creo que no debería de ser un sacrificio accionar ese tipo de cosas como mamá con papá, pero pues es la palabra que se usa mucho, ¿no? Entonces es la que voy a usar. O sea, lo vemos como un sacrificio, ¿no? Creo que esta parte de crear la cultura familiar de esto, por ejemplo, de compartir tiempos intencionales con los niños, yo contigo, tú conmigo, es algo que tenemos que implementar en nuestro día a día. O sea, tú mencionaste la palabra rutina y a mí me resonó mucho porque antes yo era... no era fan de las rutinas, como que no entendía y tú siempre has sido como muy de que así, hasta como por hora, por minutos, todo, o sea, siempre te ha gustado mucho hacer las cosas de esta manera y ha sido la mayor bendición para nuestra familia porque te comprometes a realizar las cosas. ¿Me explico? O sea, como que cumples con lo que estás diciendo. Yo tengo una rutina muy marcada y, o sea, hasta casi como escuelita militar en las mañanas y no es malo, es algo bueno para los niños. Siempre he escuchado hasta de psicólogos seculares que los niños realmente usan la palabra thrive. Ahorita no se me ocurre la palabra en español. En ese ambiente de rutina, sobre todo con niños que tienen ciertos temperamentos, ¿no? Entonces, creo que las rutinas ayudan muchísimo a que te comprometas a tener esa actitud intencional con ellos. O sea, no sé, en la mañana, o sea, siempre en este orden va a ser hola, buenos días, jugamos 10 minutos, después cambiamos, nos lavamos los dientes, vamos a desayunar, tenemos un tiempo en la sala, después vamos a jugar, o sea, todo. Y para mí es fácil porque yo lo hago y lo hago de una manera intencional, ¿no? Y entrelazado entre esos momentos, en esas rutinas, están esos momentos de los que estamos platicando, o sea, en los cuales estamos compartiendo con los niños. Y por eso sentimos ese vacío, porque cuando se nos escapa, es eso lo que nos hace falta, porque ya nos acostumbramos, ya creamos ese hábito. Creo que a lo mejor muchas familias, sobre todo en esos tiempos modernos y tiempos, o sea, de tanta tecnología, pues ni siquiera tenemos esas rutinas, ni esos compromisos, ni esos tiempos. A lo mejor ni siquiera estamos compartiendo la mesa para comer juntos. Entonces se te escapan esos momentos y a lo mejor hay algo, ese estorbo, esa inconformidad con tus hijos o con tu esposa, con tu pareja, pero no la sabes identificar, no la puedes ver. Sí me explico lo que quiero decir. O sea, como que caes en esa rutina de eso lo que tú hablabas, como que, vivimos juntos, somos esposos, jijiji, jajaja, o sea, nos divertimos, a veces tenemos roces y todo. O sea, como que caes en eso, pero creo que difícilmente te das cuenta qué es eso que te está molestando, que no te deja estar 100% a gusto.
Siento que eso ha sido una parte bien bonita y bien importante de nuestra cultura familiar, como que el implementar rutinas, porque yo estoy comprometida a ellas y hay algo que cumplir y que los niños están esperando. Por eso papá, me vas a leer mi libro. Papá, vamos a jugar a la pelota afuera. Papá, el sábado es el día de descanso, ¿dónde vamos a ir? ¿Qué vamos a comer? Y eso es bonito, eso se necesita. Sí, para mí, ahorita que lo mencionabas, yo no lo percibo como un sacrificio porque es algo que anhelo y es algo que disfruto y es algo que entiendo como bendición de Dios para mi vida porque la he experimentado. Pero antes, cuando recién, por ejemplo, me convertí en papá, sí tuve que verlo como un sacrificio. Sí. Porque precisamente la palabra ese sacrificio se refiere a que tienes que empezar a morir a tu interés personal, empezar a morir a tu plan, empezar a morir a que... Y cuando recién haces la transición de soltero a esposo para empezar, o sea, tienes que morir a ti, tienes que morir a tu interés personal y entender que ahora va a ser un interés común para esta pareja que es una misma carne, una unión. Y después vienen los hijos y tienes que volverte a morir porque ahora vienen ellos y todo lo que tú habías pensado, tal vez lo habías pensado nada más en tu mente carnal, pero no era lo que Dios quería, pues no eran los planes que Dios tenía y Dios a lo mejor te va a mover de ciudad y a lo mejor Dios te va a mover a otro lugar donde tus hijos puedan crecer saludables y tengan un ambiente cristiano. Entonces, tienes que hacer un sacrificio. Así es. Ahora, en el día con día, yo no lo percibo más como un sacrificio porque ya he experimentado la bendición de Dios y ya he comprendido. Hay muchas personas que a lo mejor, y espero que mis hijos sean un día así porque quiero educarlos de esa manera, pero que ellos entiendan qué grande bendición es poder tener hijos de Dios en tus manos y poderles pulir y poderlos enseñar y poderles instruir en la palabra y poderlos amar, o sea, como Dios dice que los tienes que amar. Pero yo, por ejemplo, no percibía esa relación antes, pues yo no la entendía de esa manera, o sea, de esa manera tan abundante. Yo espero que mis hijos, cuando ellos crezcan, yo les haya podido transmitir eso que ahora yo entiendo y ellos desde siempre lo entiendan, ¿no? Y ellos sepan que va a venir una etapa cuando van a venir sus hijos, pero que lo estén anhelando, que lo estén esperando, claro, que ellos lo quieran, pues que ellos sepan que un día van a ser esposos y que anhelen ser esposos. Sí. O sea, yo no anhelaba ser esposo, yo ni entendía que era el matrimonio antes de ser esposo y incluso después de ser esposo, y creo que sigo entendiendo apenas qué es el matrimonio. No, pero incluso después de ser esposo, no entendía muy bien muchas cosas. O sea, como que la iluminación, el estruendo me cayó después, ¿no? Después de varios estruendos me cayeron encima y luego entendí. No, pero sí fue entendiendo después verdaderamente mi papel como esposo y ahora como que mi mente cambió y estoy ahora sí apuntando en dirección a crecer en esa área. Pero antes tuve que hacer un cambio de dirección hacia apuntar hacia esa área. ¿No? Ahora que ya sé, ok, esto es lo que Dios quiere, ya entendí. No sé. Bueno, vamos a darle por ahí y voy a crecer en esa área. Yeah. Pero sí que es una gran bendición el poder compartir con tus hijos, el poder compartir con tu esposa, el poder buscar que el reino de Dios sea establecido en tu hogar y que sea propagado a través de tu familia, que si Dios quiere puedas impactar otras familias, que si Dios quiere puedas ser parte de una comunidad en la que otras familias buscan lo mismo que tú y se edifican unos a otros y se ayudan, porque es el punto con el que me gustaría concluir los puntos que había pensado. Perdón, es que cuando estás creando tu cultura familiar, estás caminando en lo que Dios tiene preparado para ti, tienes que ser muy celoso de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y es una palabra fuerte, pero la Biblia enseña que el celo de Dios es un celo santo. Entonces yo creo que como cristianos tenemos dentro de nosotros el celo de Dios por lo que Dios nos ha dado. Y hay una cita que dice que el hombre no pelea por lo que tiene delante de él, ¿no? Sino por lo que tiene detrás de nosotros. Entonces, cuando yo me refiero a ser celoso por tu cultura familiar y por tu caminar en Cristo, es que no vas a pelear contra el mundo, contra lo que tienes delante de ti. No vas a pelear y enfrentarte con lo que sea que te está viniendo a atacar, porque es algo contrario a lo que tú crees, porque como cristianos somos un
pueblo particular, dice la Biblia, pueblo escogido, ¿no? Entonces tenemos creencias muy particulares y tenemos palabra de Dios que nos separa pues de lo que todo el mundo en general piensa. Nosotros pensamos distinto, somos disruptivos. Entonces en ese ser disruptivos tienes que ser celoso y tienes que luchar porque el mundo va a querer crear su cultura en tu familia. Entonces tienes que crear tu cultura en tu familia, de acuerdo a lo que Dios quiere. Pero no vas a luchar por lo que tienes enfrente, no vas a luchar por el enemigo que está ahí, vas a luchar por lo que está celando detrás de ti. Estás celando el reino de Dios, estás celando tu familia, estás celando la salud para los tuyos, estás celando tus generaciones que van a venir, que están detrás tuyo. Entonces, qué bonito. Esa cita me gusta mucho. El hombre no lucha por lo que tiene enfrente, sino por lo que tiene tras suyo. Amén. Eso es muy importante. Y pues bueno, eso es lo que quería compartir, mi amor. Muchas gracias por tenerme aquí contigo esta noche. Muchas gracias por acompañarnos. Normalicemos Cristo, 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 Cristo en la mañana, Cristo en la media tarde, en la noche. Creo que al final de cuentas es eso, ¿no? Es como crear ese hogar cristocéntrico que se vuelva una normalidad y el tiempo es ahorita. Si no lo has empezado, no te preocupes. El tiempo es ya. De hacerlo de ahorita. Para nosotros es un gozo poder empezarlo con los niños desde pequeños y claro que nos equivocamos y de repente agarramos viado otra vez y ok, hay que recuperarnos y volver a empezar, pero ahorita que estabas diciendo eso pensaba, o sea, realmente estamos normalizando esa cultura familiar para nosotros y para ellos y su descendencia. Entonces, que no conozcan otra cosa más. O sea, al final de cuentas, nosotros somos de Cristo, para Cristo. Entonces, que se viva, se coma y todo por Cristo. Amén. Ok, pues muchas gracias por llegar hasta aquí, amigos. Gracias por compartir con nosotros y nos vemos en la próxima. Hasta la próxima. Bye. Bye.